Hablamos entonces sobre el desdoblamiento, y Carmita hizo muy buen trabajo compartiendo hasta acá todo desde su experiencia y su punto. Yo quiero hoy hablarles directamente con el libro. Les muestro, para mí este es el mejor, el que es más completo, el doble. Después, el que le sigue es Cambia tu futuro por aperturas temporales. Este me parece, buenísimo. Y bueno, también, están todos buenos, pero son los tres de Garnier. Este libro es más complejo, ya se mete más en profundidad La física. técnica, sí. Y está bueno, pero me volvió un poco loco. Bueno, David, pero eso lo podés comprar si vas al curso. No, ya están ahora en las librerías. Estuvieron los Ah, primeros años solamente en los cursos y ahora lo van a encontrar. Eh, buenísimo. bueno, yo quiero compartirles eh, uy, en que es la página, sería la 167 de este libro, y el tema es Jesús. Lo mejor, yo estuve viendo acá, subrayando, pero miren lo que me pasó, miren si lo ven, miren lo que me pasó cuando lo empecé a subrayar para sacar textos y compartirlos. Lo subrayé todo. Entonces, dije, bueno, lo voy a leer y vamos desarrollándolo así. Entonces, quiero que veamos la visión de Garnier en cuanto a la persona de Jesús, ¿sí? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí. Genial, genial. Bueno, dice, él hace el libro como un relato, como que está hablando con alguien, ¿no? Y le dice, ¿en qué momento sitúas a Jesús en tu ciclo de los tiempos? Le pregunta Charles a Garnier, ¿no? Le dice, el ciclo de desdoblamiento solar se divide en 12 periodos. Los 6 días y las 6 noches de la Biblia. ¿Se acuerdan que durante 6 días creó y al séptimo descansó? Cada 2070 años, una criatura inmortal viene a ayudarnos. Cada 2070 años. También llamada Avatar en otras culturas. La última de las 12. ¿Por qué 12? Porque está dividido en días y noches. Entonces 6 y 6, 12. También llamada Avatar. La última de las 12 fue Yeshua, el arameo, que es Jesús. Como todo inmortal, él se encuentra en el pasado de su doble y en el futuro del creador. Y puede así decir, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Entonces, este inmortal se encuentra en el pasado de su doble, es decir, que el doble de él, ¿dónde estaba? En el futuro. Porque él está en el pasado de su doble y está en el futuro de su creador. Claro, ¿nosotros dónde estamos? También. Nosotros estamos en el futuro de nuestro creador, porque en el momento que creó fue antes. Entonces estoy en una interpretación de tiempos, estoy en el futuro del creador y estoy en el pasado de mi doble. Entonces Jesús, el inmortal, se encontraba ahí. Dice, esta llegada fue preparada por todo un pueblo durante el último día bíblico. El último día bíblico es el tiempo de los hebreos. Fue preparada por un pueblo. El pueblo es el pueblo hebreo. Era preciso, dice Garnier, acordaros de esos dos profetas que se encargaron de la apertura y del cierre de las puertas entre el mundo de los mortales y el de los inmortales, llamada también Jerusalén celestial. Hablo de Buda, que nació
en el 630 antes de Jesucristo y de Mahoma, que murió en el año 632 después de Jesucristo. No es una casualidad. La apertura acercaba al primero de su doble, el cierre alejaba al segundo. Esta doble consecuencia fue evidente. En efecto, la juventud de Buda fue intransigente, a veces violenta. La de Mahoma fue fue tolerante y pacífica. La vejez fue al revés. La de Buda fue tolerante y pacífica, y la de Mahoma intransigente y a veces violenta. En cuanto a Jesús, pudo beneficiarse de un equilibrio perfecto. Curiosamente, el budismo, el cristianismo y el islam, que son las tres religiones de estos tres personajes, dirigen los tres grandes movimientos espirituales actuales. En vez de confrontarse, deberían ser complementarios, dice. Lo eran. El mensaje de Buda, Jesús y Mahoma era sencillo. No pienses en hacer a los demás lo que no quieres que ellos piensen en hacerte a ti. Lo que Jesús resumía también diciendo, amaos los unos a los otros. Y también dijo que esta frase de no hagas a los demás lo que no quiera que te hagan a ti. Podría haber explicado, el desdoblamiento, pero en aquella época nadie tenía ojos para ver ni oídos para oír. Y hace acá este dibujo que ven ahí, es el dibujo del nacimiento de Jesús. Tenemos para atrás, 630 para atrás Buda, 630 para adelante Mahoma. ¿Lo ven? Ese cuadro está bien clarito. Es un gráfico de la línea temporal. Y ahora creo que acá vamos a comprender bien el punto de por qué desdoblamiento de tiempo. ¿Por qué Garnier habla de esto como desdoblamiento de tiempo? ¿Qué es el desdoblamiento? Y acá lo aclara. Su muerte hizo posible la exploración de nuestro futuro. Miren, estemos atentos y si quieren, si les va ocurriendo alguna pregunta, pónganla en el chat que ahora la trabajamos. Así no se la olvidan. Su muerte hizo posible la exploración de nuestro futuro. Fue el descanso a los futuros infernales. Él descendió a esos futuros infernales. Los infiernos, decían los griegos, tuvo importantes consecuencias. En primer lugar, fue el regreso de nuestros dobles al futuro del Creador, pues se habían perdido en las tinieblas. Entonces, Jesús les ofreció la redención. Sin ella, nuestra encarnación se volvía imposible durante la sexta y última noche de los 2000 años. ¿Quieren que expliquemos esto? ¿O está claro? A ver. No, David, hay que explicarlo. Está Carmita acá. Hola, Carmita. Como no entrabas, empecé. Sigo, Carmita. Después seguís con tu PDF. No, usted siga, mi maestro, adelante. Continúo. Nuestro doble, ¿dónde está? En el futuro. ¿Verdad? Pero como nuestra mente estaba cautiva por la maldad, por la malicia, por la condenación por nuestros propios errores, por nuestros pecados, digamos, o por nuestros pensamientos malevolentes, iba a generar este pensamiento como una semilla, el fruto de este pensamiento. A ver, si yo tengo pensamientos malevolentes o de culpa, estoy preparándome un futuro donde voy a cosechar sobre este pensamiento. ¿Estamos bien ahí? David. Entonces, mi doble que está en el futuro está en una oscuridad tenebrosa y malévola, porque en ese futuro estoy cosechando el estado actual. Es decir, un estado de culpa, un estado de condenación, un estado de pensamiento de guerra, de malicia. Entonces, la llegada de Jesús, que es acá donde dice, vino a liberar a mi doble, es decir, a mi yo del futuro, del infierno. Así que ahora voy a leer de vuelta. Su muerte hizo posible la exploración de nuestro futuro. Fue
el descenso a los futuros infernales. Los infiernos, decían los griegos, tuvo importantes consecuencias. En primer lugar fue el regreso de nuestros dobles al futuro del Creador, pues se habían perdido en las tinieblas. Entonces Jesús les ofreció redención. Sin ella, nuestra encarnación se volvía imposible durante la sexta y última noche de los 2000 años. ¿No es la redención la remisión de los pecados de toda la humanidad? Le pregunta Garnier. Contesta, como muchas personas, confunde dos consecuencias. La exploración del futuro por la exploración del futuro por este inmortal borró potenciales peligrosos, es decir, los pecados del mundo, en el sentido griego del término. En la segunda consecuencia de su muerte, que debía llegar en una fecha concreta, en el momento en que las puertas del futuro estuvieran abiertas de par en par, como ahora mismo en este tiempo. Era preciso eliminar los potenciales peligrosos antes de esta última noche bíblica de 2000 años. Si no, el príncipe de las tinieblas nos hubiese triturado sin problema, haciendo que actualizáramos futuros infernales. Jesús sabía que ese príncipe no tenía ningún poder sobre él. Era el amo del futuro, puesto que era maestro de nuestro pasado. Era maestro de nuestro pasado, por lo tanto era amo del futuro. ¿Cuál es el futuro, según lo que dice Garnier? Es las tinieblas. Por eso, el príncipe de este mundo es el rey o el príncipe del infierno, porque él reina en el futuro oscuro, en las tinieblas. Si yo hoy estoy débil y condenado y culpable y con pensamientos malevolentes, mi doble se encuentra en el infierno del futuro, en las tinieblas. Se encuentra en este momento, como estoy sembrando con pensamientos malevolentes, en un futuro tenebroso. Y el acusador que me acusa hoy en mi mente es el que reina en el futuro infernal. Es el ego. ¿Me siguen? Uh-huh. Que es la información ¿no? que es a lo que le llama el príncipe de las tinieblas. ¿Vamos bien? Voy a ver chat. No, David, no. Pero Jesús vence en el infierno. Sí, para eso vino. Claro, justamente. Entonces estaría liberado nuestro doble, esa fue la pregunta que hice. Exactamente. Por eso podemos actualizar ese futuro. Bien, entonces, cuando dice que descendió a los infiernos, ¿a dónde fue? Al futuro. A ese futuro que habíamos construido los humanos en nuestra mente, no es un futuro de la creación, ¿eh? A ver, David, si estoy futuro bien. Potencial. Un futuro de programas. Es un futuro potencial. Pero que se había creado en la mente de los seres humanos, porque realmente en sí no se va a un futuro como tiempo. Ahí ya se me fue. Estoy acá. Acá está el creador. ¿Por qué habla de creador y de maestro? ¿Cómo de maestro? ¿Por qué habla del creador y habla del maestro? Cuando acá, por ejemplo, en la última parte dice, puesto que era maestro de nuestro pasado, está hablando de lo que llama el diablo. Era el príncipe de las tinieblas. El maestro es el maestro de nuestro pasado. Era la información que influía en nuestro pasado, que generaba un futuro infernal. A ver si en el ego sería ese maestro. Sí, totalmente, sí. Un ego separado, ¿no? Un ego que se cree separado. Cuando hablamos de ego, hablamos de individualidad sin conciencia de unidad, ¿no? Entonces, acá estamos en el presente. Un puntito que me había quedado anterior es que si eso no hubiese pasado, nosotros no podríamos haber encarnado porque estamos en ese tiempo final y si no hubiese habido redención, este tiempo no hubiese llegado. Claro. No podríamos haber nacido.
Entonces, porque ya se hubiese destruido el planeta. Imagínense, todo seguía como seguía, ¿no? La humanidad ya no estaría, ¿no? Bueno, Ya no estaría. entonces, Pero es muy claro que entonces, así como apareció Buda, Mahoma y Jesús en todo esto, siempre hay un plan maestro o superior que guía para que esto continúe. ajá, sí, sí. Porque Claro, pero sin, siempre va a aparecer algo que limpie una parte, no completa. El resto de lo completo depende de nosotros. Una cosa así, no. No entendí. Claro. Yo me guío por esto del libre albedrío. O sea, cada uno tiene su libre albedrío, pero antes hay de lo que hablaba, lo habló Carmen y lo hablaste vos, David. Esto de que tanto en este plan grande, armado, tenemos, ¿cómo lo digo? Oscuro y oscuridad, que las oscuridades están y que él lo sabe. Entonces es como que aparece algo que limpia eso. Mira, a ver, Esto de la oscuridad, de limpiar para que prospere su plan. vamos acá, mira. Acá A ver, fue no me fui. Buda, Buda, bueno. Y acá 630, acá Mahoma. O al revés. No, está bien, Mahoma. Mahoma. Está bien, está bien. Bueno, entonces, acá había pensamientos malevolentes, ¿sí? El futuro, acá, que era lo visto en el Apocalipsis, ¿no? Un futuro infernal de guerra, o sea, caótico. Esto es lo que le llama las tinieblas. Después lo trasladamos a una vida individual, que es lo mismo. ¿Eh? Esto es fractal, ¿no? Entonces, lo que vino a traer él en su vida y en su muerte, él cuando muere sin pecado y libera y trae el mensaje de salvación, ofrece el perdón de pecados, y lo que sucede en la mente de aquellos que reciben el perdón es una transformación y un cambio de mentalidad, y ofrece la información del benevolente, que ahora lo voy a explicar, del Espíritu Santo, la unión con su propio doble. Ahora viene eso. Y lo que hace es que la mente, si seguía en la oscuridad de su mente, si seguía con pensamientos malevolentes, el resultado iba a ser las tinieblas. Pero Jesús vino, y cuando dice que Él muere en la cruz, descendió a los infiernos, fue al futuro, y a todos nosotros que estábamos acá, por consecuencia de todos estos tipos de pensamientos, nos libera del futuro infernal y pone luz en el futuro. Y nosotros vivimos felices con pensamientos de benevolencia, de santidad, y ¿por qué? Y felices sabiendo que nos dirigimos a un futuro donde no hay tinieblas, porque Él vino y destruyó esa consecuencia de los pensamientos malignos. ¿Sí? Cuando Jesús nace o la conciencia se despierta en una persona, pasa exactamente lo mismo. Venía con un tipo de pensamiento donde su futuro era oscuro, pero renace la conciencia crística, recibe un nuevo corazón y su futuro queda liberado, es decir, su doble queda liberado de la oscuridad. Se actualiza en la benevolencia. Se actualiza el futuro. Ahora, bueno, vamos bien hasta ahí. Por eso es que a nosotros ya nos queda la oportunidad de lo que platicábamos la semana pasada, de estar actualizando nuestro futuro.
Porque ese futuro infernal lo había creado la mente humana antes de de que le depositaran ese despertar de conciencia, de que le dejaran el libre albedrío, de que le dejaran su célula crística, para poder diferenciar y poderse conectar con el original, digo yo ahí, David, a través de lo que tú decías, que es la benevolencia. Ahora, imagínense, yo voy a ponerlo en mi vida, ¿no? Tengo mi vida donde, quiero hacer negocios, aprovecharme del otro, pienso mal, soy ventajero, no sé, competitivo, y mi conciencia se opaca, no hay benevolencia en mí, hay malevolencia. Entonces, ¿qué pasa? Existe una conciencia universal que por mi propia conciencia empiezo a sentir la culpa, la condenación, y yo sé, aunque la trato de acallar, que hay consecuencias de esto, ¿no? Como el nene que dice, ¿por qué a mí? Ya me acordé, ¿no? Es porque es como que nos autobuscamos también. Todo la mentalidad mía es energía que se plasma, es energía que trae consecuencias, es una semilla que después voy a cosechar de esa semilla. Si mi pensamiento se transforma en emociones, en palabras y en actos, en algún momento cosecho todo el resultado de esos pensamientos malevolentes. Por lo tanto, la cosecha se encuentra en un futuro. Y yo sé interiormente, aunque no lo diga y lo disimule, que mi futuro, ¿sí? Me tengo que cuidar del futuro porque mi futuro es, dicho de alguna manera, tenebroso o malo o negativo porque mi vejez la voy a pasar mal porque no tengo benevolencia en mi corazón. Son esa gente que los hijos los desprecian, que terminan odiados por todo el mundo, nadie lo quiere, están ahí o son dignos de lástima cuando les llega su futuro. Entonces, entonces, ¿quién está reinando en mi cabeza? Está reinando mi ego, está reinando una información de acusación, de malevolencia, que es cuando dice la Biblia que es el diablo que está reinando, ¿no? El príncipe de las tinieblas. ¿Por qué? Porque en las tinieblas del futuro está reinando el que me está acusando ahora y me está invitando a que yo viva ese futuro que promete mi cerebro o mi mente que pecaminosa, mi mente de errores. Entonces, y así transcurre la vida. Y después, uno queriendo librarse de ese futuro, se pone cada vez peor y me transformo en un demonio o en un espíritu maligno que quiero, con tal de estar mejor, empiezo a hacer una lucha en mi vida y una competencia con los demás, porque si no lo hago, voy a cosechar todo lo que merezco en mi vida. Entonces aparece Jesús o la conciencia crística y me libera de todo eso, ¿no? Lo que la Biblia dice, el perdón de los pecados. Me libera, me presenta su amor, me transforma, me hace ver otra cosa y entonces lo que Jesús hizo en ese tiempo fue ir al futuro y al David que estaba ahí en el futuro lo libera y me dice, mira David, viene Jesús y me dice, mira David, yo fui a tu futuro y te saqué de ese futuro. Mirá qué lindo mensaje. Mirá qué tremendo mensaje. Entonces yo le digo, pero yo merecía ese futuro, pero yo te saqué. Ahí está el merecimiento que uno cree. ¿Viste? Es tremendo, porque entonces yo digo, pero yo, por mis pensamientos malevolentes, sé que voy a cosechar, yo me merezco el infierno, merezco el mal del futuro. Y ahí viene la gracia de Dios. Y gracia sobre gracia. Dice, yo morí en la cruz. Cuando morí, fui al futuro y te liberé. Solamente tenés que creerlo. Oh. Y me invita a que yo accione por la fe, por su demostración de amor tan fuerte que su amor me constriñe. Dice, su amor me obliga, dice la Biblia. Entonces, su amor es tan fuerte para conmigo, no por meritocracia, sino por gracia. Su amor es tan fuerte que me libera del infierno, que es el perdón de mi mente malevolente, no lo toma en cuenta y dice, pero yo, ojo, yo tengo que pagar eso. Y él dice, no es tenido en cuenta y nunca más me acordaré
de tus pensamientos malevolentes. Ese amor es tan fuerte que mi doble del futuro queda liberado. Y me dice, pero atento, porque el príncipe de las tinieblas va a seguir influenciando el ego y la mente, entonces yo le voy a enviar a mi doble. La palabra paráclitos, o lo que se traduce como el consolador, es kletos, significa cerrojo, y para es el que está al lado, ¿no? Es como que le dijo, el consolador es el que está al lado de la puerta del desdoblamiento. El Espíritu Santo iba a accionar como aquel que te hace recordar que tu futuro está asegurado. Es el que está al lado del cerrojo, el que está al lado de la puerta temporal y te hace acordar de que todo está bien, que no pasa nada. Miren si estas palabras no son de consolación. Estás pasando por una situación crítica y te digo, no pasa nada, todo está bien. Oh, eso es consolación. ¿Y qué pasa, David, con la gente que, bueno, en esta vida que estamos transcurriendo, no logra, no escucha esa consolación? ¿Qué sucede? Bueno, ya sabemos que no hay bueno, muerte. ellos mismos se dirigen a sus tinieblas, ¿no? Porque no aceptan ese mensaje. Entonces sus pensamientos siguen malevolentes. Pero ojo, aquellos que lo reciben, lo escuchan, pero su pensamiento no es transformado, porque acordate que para entrar en este reino donde el futuro, estás liberado del futuro, es preciso que la metanoia, la transformación, el cambio de mentalidad, ¿no? Arrepentimiento para entrar al reino de los cielos. Tu futuro, te estás liberado del futuro, pero es necesario que cambies de pensamiento. Garnier lo dice de esta manera, dice, controlen el pensamiento benevolente, para no decir arrepentíos, que es más o menos parecido, es cambiar de pensamiento. Otra cosa me anoté la pregunta. Visto de que dijiste que Jesús es el número 12 y que lo que se ve que está complicado el planeta, ¿sí? Si bien Jesús es el último, según lo que vos estás diciendo, ¿qué pasa con eso? ¿Con qué? Que el planeta está en un estado, digamos, de hecho estamos en esta misión por eso, ¿no es cierto? Por una cuestión de misionar al despertar de conciencia, de uno y de todos los que nos rodeen en nuestro entorno. ¿Qué pasa con ese tema del planeta? Viendo de que Jesús fue el número 12. No logro comprender. No llevo a ver, Jesús fue el último, según lo que vos estás diciendo, de los 12, ¿no es cierto? Que vino a liberarnos. ¿Esa liberación va a ser eterna? ¿Es eterna? ¿O como está el planeta, puede llegar a suceder algo? Ya sé que uno no lo sabe, pero bueno, es hablando de acuerdo a lo que vos estudies, estás estudiando. Ay, Laura, no. como el regreso de otro o de otra. No, yo no quiero decir el regreso de otra persona. ¿Qué podría pasar si el planeta sigue como está en este estado? Que el planeta está complicado con sistemas, con organizaciones que bueno, de eso estamos justamente hablando. Te cuento lo que están de acuerdo en muchas culturas, y te lo digo desde la Biblia porque presenta algo parecido. Va a haber una gran cantidad, los famosos 144.000, bla, 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 es simbólico, pero hay una gran cantidad de personas que van a ocupar lo que acá Garnier nombra la Nueva Jerusalén, o la Jerusalén Celestial, o Shambhalá, que es un grupo, no son todos, que es como una ciudad que la Biblia en el Apocalipsis dice que las naciones de la tierra traen ofrendas a la Nueva Jerusalén. Eso quería saber. Es decir, que va a haber un grupo que evolucione, según Marcelo Martorelli, que evolucione la quinta evolución, pero otros no. Y los de la tierra
llevarán ofrendas, dice, para pedir el favor de las naciones. Y en las naciones va a seguir su curso. Eso quería O saber. sea, Claro. apocalípticamente hablando, ¿eh? Yo no Sí, lo claro. sé, ¿eh? Digo, No, lo lógico. que dice la Biblia, ¿eh? Yo no tengo la menor idea. Y personalmente hubo un tiempo donde me interesó mucho y ahora digo, bueno, va a pasar lo que tenga que pasar. Claro, Una pregunta, claro. David. Una pregunta. Sí. Me quedé pensando mucho en lo que decías con respecto a que ya estamos salvos. Sin embargo, viste que la Iglesia Católica y aún sigue teniendo esa idea de que seguimos llenándonos de pensamientos malevolentes que ellos llaman pecado y por lo tanto sigue la condenación, o sea, ellos siguen hablando de una condenación. Es como que si no se hubiera descubierto todavía que ya estamos salvos. Claro, ahora fíjate. La pregunta va a lo siguiente, David. ¿Vos crees que este tipo de religiones se va a terminar autodestruyendo? Porque por el despertar de conciencia de la gente, No, o ya hay un desmembramiento, viste que ya hay como que... van a seguir, es lo que yo creo que a ver, es como el opio de los pueblos, ¿no? Es lo que, si no tenés la capacidad de autosanarte, necesitas un medicamento. Y las religiones son ese medicamento. No se las saquemos, porque ¿te imaginas el mundo sin religiones? Sería Claro. terrible. Menos mal que está la Iglesia Católica, la evangélica y todos estos, porque si no sería caótico. Sí, Pero claro, ¿por qué? la religión es Perdón, necesaria. pero la misma religión no es lo que causó también un montón de problemas. Pero imagínate si no hubiesen estado. Exacto. Bueno, pero justamente al no estar, ¿sí? Tenemos una unificación de hermanos sin religión de No, por medio. Es lo que se quiere llegar. hubiesen estado matando unos a otros. Si vemos la historia, Conciencia de muchas era personas. cruel el mundo, era muy cruel. La religión trajo un poco de sosiego, con muchos errores, división, todo lo que quiera, pero trajo sosiego, aún con la Inquisición, todo lo que quiera. Si no hubiese habido Inquisición, el cristianismo que contiene el mensaje no hubiese llegado. A mí eso me causa algo muy extraño. Si no hubiese habido Inquisición, si no hubiesen existido los templarios de aquel tiempo con la espada, quizás el cristianismo no hubiese llegado a América, o se hubiese quedado en un lugarcito de Roma, o quizás hoy en día ni lo leeríamos en libros de historia. No lo digo con un pensamiento místico, nada, lo digo históricamente, leamos libros y veamos la historia. O sea, ellos lograron la expansión del catolicismo, que después se abre el Evangelio, con Lutero, después se fueron abriendo ramas. ¿Por qué? Porque contenía el mensaje, este mensaje que dice Garnier, lo contenía. Entonces algunos lo fueron descubriendo, pero el pote era, digamos, el contenedor no era santo, pero el contenido sí. Es decir, el mensajero no fue muy bueno. Tenía un mensaje bueno, pero para llegar con el mensaje mató gente. Claro. Eso lo dice el libro El poder contra la fuerza, cómo bajó, o sea, el mensaje de Jesús era de 900, de 1000, y bajó a 400. Lo mismo con todas las facetas del cristianismo bajaron al 400, Sí. mientras que el budismo el budismo, ¿y cuál es el otro? Islam. Que mantuvieron en 800, o sea, El ellos se hinduismo. mantuvieron. El hinduismo. El Islam no, el Islam se vino para abajo. No, el Islam se vino para abajo. No, el Ahora, Islam si se vino nosotros más seguimos- abajo. Perdón, pero si El nosotros budismo seguimos... y el islamismo. Bueno. Si seguimos Eso, bueno, gracias. La verdad que me quedó mucho más claro, ahora pude entender lo que... Igual de todas maneras, si bien ejerce, o sea, con la religión católica y la evangélica y estas religiones, por lo menos creo que se ejerce el perdón de alguna manera, por más que no sea, y eso Sí, es bueno, continuarían sacrificios humanos, claro. serían algo muy primitivo todavía, ¿no?
Mm. Claro. David, Me ¿puedo hacer permiten una pregunta? Sí, me falta esto nada más. Ahora, o no, respondemos eso y ya termina el capítulo este como para cerrar el tema, nada más. Ujú. Usted termina acá. Sí, sí, Marce. No, que tantas religiones, que nos enfocamos solo en una, y creo que hay como dos grandes grupos que es lo que vos decís, David, han equilibrado la balanza en el mundo. O sea, unos con una teoría ferviente que los ha salvado y hasta no, y otros con otra teoría. Es como que se equilibró la balanza a través de estas religiones o filosofías que vengo escuchando porque vengo estudiando, se equilibró la balanza. O Sí, sea, mira, o sea, para que Garnier hoy hable de que un Jesús fue un antes y un después en la historia de la humanidad, exacto. tuvo que haber pasado todo eso que pasó en la historia, si no, se hubiese quedado en el olvido. Es más, no sabemos si es el Jesús histórico, no importa, pero Yeshua fue relevante en cuanto a, a una transformación en la vida de una persona con el mensaje de liberarse de las culpas, porque veníamos en una rueda tan grande que no salíamos más. O sea, el mensaje del perdón es un mensaje transformador. Y fíjense que el mensaje del perdón es este: saco la deuda, te libero de ese futuro. Y lo tienen todas las religiones. Sí, de alguna u otra manera la tiene. Entonces, por eso Jesús fue este. Ahora, si no hubiese habido todo lo que hicieron la Iglesia Católica, bueno, básicamente la Iglesia Católica, quizás, Es como limpiar el karma, digamos, claro, sí. de alguna forma, ¿no? Sí, claro, claro, sí, sí, limpieza de karma, sí. Sí. Sí, miren, les leo este final, miren, dice, bueno, acá estaban en este final que me había faltado leer, dice, la humanidad debía aguantar hasta el final de los tiempos, pues hay gamberros terroríficos en el futuro, demonios. Es por eso que Jesús nos ha enviado a su doble, aquel que está al lado, en griego, del cerrojo, kleis, es el paráclito, paracleis, que si bien la palabra paráclitos aparece en una sola parte, donde dice que les enviaré al Consolador, haciendo referencia al Espíritu Santo. Pero después siempre habla de Espíritu Santo. Garnier hace referencia a esto para no mezclarse con la religión, porque si no hubiese dicho Espíritu Santo. Bueno, sigue diciendo, dice, ningún teólogo habla de todo esto, añade Francis, sorprendida, la mujer en cuestión de la charla acá, ¿no? Dice, como tampoco ningún teólogo habla de desdoblamiento. Sin embargo, el Evangelio de Tomás parece mostrar que esta noción esencial era perfectamente conocida antiguamente. Y cita el texto, en el día cuando estabais juntos os separasteis. Nos dice el Evangelio, mas cuando os hayáis separado, ¿qué haréis? No hay ninguna duda acerca de la autenticidad de este texto porque fue encontrado en el Alto Egipto en los años 1940 y no ha tenido tiempo de sufrir errores de traducción. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora que seguimos siendo dos? Escuchar al Paráclito, dice acá Garnier. Es de mi bien que os será dado, cita a Jesús. Precisó Jesús, ¿no? Dando a entender con esto que un solo pensamiento del doble es una energía saludable, una información vital. ¿Y cómo lo oyes? A tu doble. Dice, dejando a tu doble decirte lo que él te dice. Y dice, desde marzo de 1989 los cerrojos están abiertos, el que oye, él los oye en directo, dice. Ya no necesitáis intermediarios, dice, bueno, ella, ¿no? Ya no necesitáis intermediarios, pero cuidado, también el futuro te oye muy bien y de momento nuestros pensamientos atraen potenciales demasiado peligrosos. El peligro está a nuestra puerta, la desolación también,
Jesús también nos previno de eso. Habrá señales en el cielo, la luna y las estrellas. ¿Cuáles son esos signos?, pregunta el joven. Yo te lo he dicho, el signo de Jonás, que corresponde con la llegada de nuevos planetas que son por fin visibles más allá de Plutón. Bueno, ya casi ya se va para otro lado. Pero básicamente lo que dice acá es que tengamos cuidado porque va a haber potenciales futuros que no son nuestro doble. Miren, esto lo decía Garnier. No es mi doble del futuro que me trae pensamientos malevolentes, sino son, en otras palabras, demonios o, ¿cómo decía Garnier? Parásitos, ¿no?, del futuro que me hablan y me invitan a ese futuro para que esos de ese futuro puedan existir. Imagínate que si acá hay acá en este futuro infernal hay asesinos, ¿no? Pero este es el futuro donde está mi doble, que Jesús vino a liberar para mí. Yo acá estoy feliz. Este es infernal. Pero si yo vivo acá, vamos a suponer que yo vivo acá, me habla, se conecta conmigo y me pone pensamientos para que yo desvíe mi camino y le dé vida y existencia a este parásito de un futuro potencial. Entonces, si yo me dejo resguardo un pensamiento de, a este lo voy a matar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ese pensamiento me va a llevar a yo transitar este camino, y aquel que me incitó a ese pensamiento, que es este parásito, va a plasmarse. Subir la escalerita equivocada. Claro, el camino equivocado, es cerrar el camino. ¿No? Errar al blanco, que es el pecado. Errar al blanco es el pecado. Y siempre a través de pensamientos así, negativos. El pensamiento es el siempre, inicio. El pensamiento es el inicio, es la llave, es el primero, ¿sí? Es la el mente verbo. lo es todo. En la clase pasada, Carmita hablaba de que lo ideal para comunicarse con el original es dormirse con pensamientos benevolentes. Claro, sí. Y mira, a mí me pasa algo. Yo entre las 3 y las 4 de la mañana, pero desde hace un año fácil, me despierto y recibo cualquier tipo de información. Uh-huh. Comentándoselo a Carmita, bueno, ella me empezó a preguntar qué era, así que bueno, más o menos fuimos descubriendo qué tipo de información es. Pero también puede ser que puede haber un momento específico donde los parásitos puedan mandarte información en algún momento de la noche, que es cuando uno tiene la conciencia no está tan despierta. Si tuviste pensamientos malevolentes en el día, o no te dormiste con pensamientos controlados benevolentes, estás dando acceso. Y eso pudo haber pasado en un segundo, ¿no? Claro. Te dormiste con un pensamiento de mal, negativo, de depre, y diste lugar. Pero eso se puede reinterpretar en la mañana también, cuando uno se da cuenta. Nosotros tenemos siempre acceso al Espíritu Santo, al Paráclito, que me hace acordar dónde está mi doble. Recuerden eso. El Espíritu Santo me mantiene a mí en recordatorio de que mi doble está asegurado. Es decir, que mi futuro está asegurado, que yo estoy libre. Okay. Entonces me mantiene a mí en esa información, esa información benevolente, información santa. El doble de Jesús me mantiene a mí recordándome quién soy. Y que todo está bien, y que no pasa nada. Como yo no eso se da en un diario vivir. Eso se da durante todo el día. Por ratitos puedo hablar porque tengo un internet muy bajo. Y eso se da, David, también esa continua conexión con el original durante un día normal. Se da en esos pequeños espacios imperceptibles que nosotros todavía no hemos hecho conciencia de algo que nosotros sabemos que lo tenemos porque es algo que nos pertenece. Sin embargo, como no somos conscientes de ello, no nos damos cuenta. Uh-huh.
Sin embargo, lo hemos vivido en esos pequeños espacios que lo decíamos la vez pasada, que tenemos los famosos déjà vu, los famosos presentimientos, eso como que ya lo sé, eso no sé, o a veces te preguntas, eso ni siquiera lo he leído ni lo he visto, y yo sé que lo sé. ¿Sí me explico? Eso es estar en constante contacto con el original, y por eso es que esta humanidad continúa aquí presente. Por eso seguimos aquí presentes. Por eso seguimos. Y por eso hay nuevos nacimientos también. Exactamente, por eso estamos aquí. Y yo creo que, híjola, este tema va para 2 o 3 reuniones más. Marcelo me está pidiendo liga, son menos 3 minutos. Sí. No, para. Hermosísima reunión.